Ella encarnaba una gracia frágil, una mezcla cautivadora de agudeza mental y vulnerabilidad conmovedora. Romy Schneider, soberana indiscutida de las pantallas, figura emblemática y atormentada, eterna en el papel de Sisi. Sin embargo, más allá de los clichés congelados en las revistas y los retratos idealizados, un hombre había sido testigo de todo. Daniel Biasini, su segundo esposo, el que la había acompañado a través de cumbres triunfales, destellos mediáticos, esa noche devastadora en que su hijo pereció y esa mañana fatal en que ya no abrió los ojos. Durante más de 4 décadas, había elegido un silencio casi absoluto. Hasta este preciso instante. Al romper finalmente este velo de silencio, Daniel Biasini trastoca las certezas establecidas sobre Romy. ¿Qué causó verdaderamente que su corazón se detuviera? ¿Qué secretos surgieron entre ellos tras la tragedia que se llevó a David? ¿Y por qué, incluso después de rehacer su vida, seguía refiriéndose a ella como ese amor que no había sabido preservar? Esto no es solo una revelación personal, sino el capítulo final de un relato inconcluso, pasando del rol de asistente al de compañero íntimo. En 1973, Daniel Biasini era solo un joven de 24 años, de origen franco-italiano, con rasgos marcados y una presencia serena caracterizada por una reflexión profunda. Apenas comenzaba su carrera como agregado de prensa en una casa productora cuando el azar lo llevó al set de la película El tren, dirigida por Pierre Granier de Ferre. Allí conoció por primera vez a Romy Schneider, ya una estrella brillante del cine europeo a los 35 años, una leyenda en plena actividad. La antigua intérprete de Sisi se había impuesto como una de las actrices más admiradas del panorama francés. Sin embargo, bajo esa apariencia sofisticada, se desintegraba lentamente. Su matrimonio con el director alemán Harry Meyen se había derrumbado tras años marcados por conflictos intensos y maltratos, y luchaba ferozmente por obtener la custodia de su hijo David. Los periódicos sensacionalistas la retrataban como una personalidad vulnerable, impredecible, propensa a cambios de humor. Daniel se convirtió entonces en esa presencia sólida en medio de la tormenta. Oficialmente, gestionaba las interacciones con la prensa y los aspectos logísticos. En realidad, se transformó en su ancla esencial. Cuando Romy decidió establecerse permanentemente en París, fue Daniel quien encontró para ella un apartamento en la Rue Bonaparte, en el animado barrio de Saint-Germain-des-Prés, un refugio de tranquilidad lejos de las miradas indiscretas. Manejaba sus llamadas telefónicas, compromisos profesionales, reputación pública, pero también cuidaba al pequeño David durante las ausencias de su madre por rodajes en el extranjero. Al principio, su relación era estrictamente profesional, pero el mundo frenético de Romy no toleraba barreras. Regresaba a casa exhausta tras las jornadas de trabajo, como Daniel recordaría después. Rechazaba todo boato y ruido. Anhelaba una calma absoluta, una serenidad profunda, y él se las proporcionó. Para 1974, Daniel había trascendido su rol inicial de asistente. Se había convertido en su confidente privilegiado, su apoyo emocional indispensable. Romy, perseguida por los espectros de la traición y el abandono, descubrió en él una novedad preciosa, una constancia inquebrantable. A pesar de sus 11 años de diferencia, esta disparidad no tenía impacto. Con él, me sentía rejuvenecida, como ella confesó un día a una amiga cercana. En diciembre de 1975, unieron sus destinos en una ceremonia discreta en Berlín Oeste. Solo se invitó a unos pocos íntimos del mundo del espectáculo. Romy prefería la discreción a cualquier ostentación pública. Los medios, aún cautivados por su pasado con Alain Delon, apenas le prestaron atención. A Daniel le importaba poco. Había desposado al ser humano, no a la celebridad. Esta felicidad fue efímera. La víspera de Año Nuevo de ese mismo año, Romy sufrió un aborto desgarrador tras un procedimiento dental. Esta pérdida la destrozó por completo. Deseaba ese hijo por encima de todo, como Daniel confió. Le rompió el corazón en 1000 pedazos. Aún así, la vida retomó su curso. 2 años después, el 21 de julio de 1977, nació su hija Sara, un bebé prematuro pero vigoroso. Romy irradiaba alegría. Sus amigos decían que nunca había parecido tan en paz. Con Sara, como Daniel anotó después,
Romy se atrevió finalmente a creer que la felicidad podía durar. Por un tiempo, así fue. Dividían su vida entre París y Saint-Tropez, organizaban cenas íntimas, visitaban a los padres de Daniel los fines de semana y disfrutaban de vacaciones junto al océano. Romy atesoraba esos momentos. Preparaba comidas sencillas, arrullaba a Sara con canciones suaves y paseaba largamente por los jardines con David. ¿Fueron estos los años más luminosos?, se preguntó Daniel en un susurro. Pero la fama exigía su tributo. La profesión de Romy era absorbente. Colaboraciones con Claude Sautet, Andrzej Zulawski, Costa Gabras, mientras los compromisos de Daniel como periodista y autor lo llevaban frecuentemente al extranjero. Las ausencias se prolongaban inevitablemente. Cada uno nos lanzamos a búsquedas personales, admitió él. Ella perseguía su expresión artística, yo mi libertad, y en el centro, nuestro hogar se resquebrajó progresivamente. Las peleas reemplazaron los momentos de alegría. Romy, oscilando perpetuamente entre destellos de genialidad y depresiones profundas, era devorada por dudas internas. Las sombras del pasado, las desapariciones, las presiones incesantes resurgían para atormentar su mente. Daniel intentó retenerla, pero las grietas eran irreparables. En 1981, pusieron fin a su unión tras 6 años turbulentos. No era rencor, precisó él, sino un cansancio extremo. Ambos estábamos heridos de muerte por nuestras heridas. Para David, entonces de 14 años, esta separación fue insoportable. Su padre biológico, Harry Mellén, se había suicidado 2 años antes, y Daniel representaba la única figura paterna confiable que había conocido. El adolescente lo idolatraba hasta el punto de preferir vivir con él en lugar de con su madre y su nueva pareja, Laurent Petin. Romy consintió, con el corazón apesadumbrado, esta petición. Esta decisión la persiguió eternamente. En julio, David pasó las vacaciones de verano en la casa de los padres de Daniel en Saint-Germain-en-Laye, una residencia apacible en las afueras, rodeada de árboles y cerrada por una verja de hierro forjado. Una tarde, al volver de un paseo, se dio cuenta de que había perdido su llave. En lugar de llamar, intentó escalar la verja, un gesto habitual, pero su pie resbaló esta vez. Las picas afiladas le atravesaron el muslo, seccionando la arteria femoral. Cuando Daniel acudió corriendo, el adolescente sangraba abundantemente. Intentó contener la hemorragia, presionando la herida con las manos, gritando por ayuda, repitiendo su nombre. Aún estaba consciente, contó Daniel después, con los ojos empañados. Me miraba, y yo lo exhortaba a resistir. Pero el flujo de sangre no cesaba. David expiró en sus brazos antes de que llegara el auxilio. Solo tenía 14 años. Es la prueba más abrumadora de mi vida, confesó él décadas después. Se imagina que los años suavizan el dolor. En realidad, uno solo se acostumbra a llevar la carga. Durante meses, se aisló en casa. Apenas comía. Romy venía regularmente, derramando lágrimas silenciosas a su lado. Vernos era una tortura, dijo él. Estábamos unidos por esta aflicción y destruidos por ella al mismo tiempo. Los tabloides no les dieron respiro. En cuestión de días, paparazzis robaron y vendieron fotos del funeral de David, incluso imágenes de su cuerpo. Romy quedó devastada. Lo asesinaron por segunda vez, gritó ella. Imploró a los medios que la dejaran en paz, pero el acoso persistió. Dejó de sonreír ante las cámaras. Su vitalidad se redujo rápidamente. Daniel afirmó después que, desde ese día, Romy aún respiraba, pero ya no vivía verdaderamente. En cada encuentro, el vacío planeaba como una sombra entre ellos. Ya no éramos 4, susurró él. Solo éramos 3. Era intolerable. Esta catástrofe inició la caída inexorable de Romy. Daniel, aún aturdido por el shock, intentó reconstruir su vida. Sin embargo, una parte de él quedó atrapada en esa tarde funesta. No se supera una agonía así, confió él. Solo se aprende a respirar alrededor de ella. Menos de un año después de la muerte trágica de David, el corazón de Romy Schneider dejó de latir a su vez. Fue la mañana del 29 de mayo de 1982.
La encontraron sin vida en su apartamento del séptimo distrito de París por su compañero de entonces, Laurent Petin. Solo tenía 43 años. El mundo entero contuvo el aliento. La radiante emperatriz del séptimo arte europeo se había extinguido, y las circunstancias de su final eran tan enigmáticas como conmovedoras. Las especulaciones estallaron de inmediato: suicidio, sobredosis de medicamentos, depresión aguda, incluso dudas sobre un acto criminal. Los periódicos se apresuraron a convertirlo en el episodio final de una tragedia previsible. Encontraron pastillas cerca de su cama. Detectaron alcohol en su sangre. Sufría una presión psicológica colosal. ¿Qué más podría haber sido? Pero Daniel Biasini, quien la había comprendido más profundamente que nadie durante sus fases más precarias, siempre rechazó esta interpretación. No fue un suicidio, declaró él con convicción años después. No fueron las sustancias ni la locura. Su corazón simplemente se detuvo. Según Daniel, Romy había estado luchando durante meses contra dolencias físicas de las que el público estaba en gran parte ignorante. Tras una cirugía en 1981 para extirpar un riñón defectuoso, quedó debilitada tanto física como moralmente. La cicatriz, que se extendía casi 30 centímetros a lo largo de su abdomen, le recordaba diariamente su vulnerabilidad. No era solo el dolor físico, sino el simbolismo de esa marca, un cuerpo que fallaba, al igual que su espíritu fracturado. A esto se sumaban cargas financieras. A pesar de una filmografía que superaba las 60 obras y colaboraciones con maestros como Visconti o Sautet, Romy estaba abrumada por deudas. El fisco francés reclamaba cantidades exorbitantes. También mantenía a numerosos familiares, empleados y examantes. Nunca había dominado la gestión financiera, y en esos últimos años, este peso se volvió aplastante. Pero lo que más la corroía era el duelo. Romy nunca se recuperó de la desaparición de David. Cada amanecer, pasaba por su habitación y se detenía. Sus zapatillas deportivas aún yacían cerca de la entrada. Se negaba a moverlas. A veces, entraba en la habitación, se sentaba en la cama y le hablaba como si estuviera allí. Ya no quería existir, admitió Daniel, pero tampoco deseaba partir. Simplemente no sabía cómo perseverar. En los días posteriores a su fallecimiento, Daniel actuó como siempre, la protegió. Su hija Sara, de 4 años, fue resguardada de los flashes de las cámaras, los titulares sensacionalistas, el caos circundante. Daniel organizó él mismo el funeral, con simplicidad y dignidad, sin ningún boato. Alain Delon, el amor fundacional y amigo inquebrantable de Romy, fue de los primeros en llegar. Permaneció horas junto al ataúd, derramando lágrimas silenciosas. Daniel no lo interrumpió. Compartían una conexión que yo no podía alcanzar, reconoció él después. Ese día, Daniel llevó a Sara a casa y se juró una cosa. El legado de Romy no sería entregado a los chismes ni a las falsificaciones. Durante años, rechazó entrevistas, libros, reportajes. Pero cuando los rumores comenzaron a empañar su imagen, retratándola como una mujer devastada por las pastillas y el alcohol, no pudo callar más. No, han hecho una parodia de ella, declaró en una entrevista excepcional a Gala. Querían sensacionalismo, una artista pulverizada por la fama, pero no estaba destruida. Estaba de luto, era humana. Amaba a sus hijos. Esa es la verdadera Romy. Una película en particular lo indignó. 3 días en Quiberon, que retrataba a una Romy colapsada y caótica, hundiéndose en el alcohol durante una famosa entrevista de 1981. En una secuencia, la Romy imaginaria ignora una llamada de su hijo, demasiado ebria para responder. Daniel estalló en furia. Nunca, afirmó él, con los dientes apretados. Nunca descuidó una llamada de David. Nunca. Demandó a los realizadores, exigiendo la eliminación de la escena y compensaciones. Perdió 2 veces. Pero el dinero no era el problema. Solo buscaba preservar su dignidad, explicó a Bild. Si yo no lo hago, ¿quién lo hará? Hasta pasados los 60, Daniel siguió siendo su guardián más devoto. Cuando le preguntaron por qué persistía, respondió simplemente, porque fue mi esposa, porque me dio una hija, porque nunca pudo defenderse sola.
Y cuando le preguntaron qué conservaba de ella, replicó sin dudar. Reía abundantemente, eso a menudo se borra. Reía como alguien consciente de la brevedad de la existencia, y amaba con fervor a sus hijos, su oficio, sus domingos en los jardines. Esa es Romy. Eso es lo que nunca borraré. Hoy, Daniel Biasini, acercándose a los 80 años, reside en el sur de Francia, en una casa sobria pero refinada, al resguardo de las curiosidades. Tras décadas dedicadas a velar por su hija y preservar el recuerdo de la mujer a la que amó apasionadamente, ha optado por una vida tranquila, lejos de los reflectores. Periodista consumado, guionista, es reportero de conflictos, hace tiempo que se retiró de la esfera pública. Para quienes lo conocen, Daniel encarna a un hombre de reserva ejemplar, siempre multilingüe, meticuloso en sus rituales matutinos y marcado por las dos desapariciones que esculpieron su juventud, David y Romy. En 2003 se casó con Gabriele Heydrich, autora y traductora. Su vínculo es sólido, pero según su entorno, la huella de Romy aún flota. Fotografías de ella siguen en su escritorio. Algunas espontáneas, otras en sets de rodaje, otras mostrándola abrazando a la pequeña Sara en los jardines de Saint-Tropez. Nunca ha pronunciado una palabra desfavorable sobre ella. Nunca la ha confinado a esa caricatura de actriz maldita que adoran los medios. Incluso tras este nuevo matrimonio, Romy sigue siendo esa cicatriz sublime, esa marca indeleble que llevará hasta el final. Hay heridas de las que no se habla, confió a un reportero francés en 2020. Simplemente se integran. Se adapta el paso por ellas. Sus días transcurren ahora con modestia. Lee vorazmente, cuida sus olivos y contempla a su nieta Anna Rosalie, hija de Sara, correteando en el jardín durante las reuniones familiares. A veces, anota reflexiones, nunca directamente sobre Romy, pero siempre sobre el recuerdo, la pérdida y las presencias espectrales que nos acompañan. Ha publicado algunos ensayos, guiones y ha orientado en la sombra varios documentales sin reclamar visibilidad. Con el tiempo, Daniel se ha convertido en una figura respetada en los círculos literarios y cinematográficos franceses, no por la fama, sino por su moderación. Varias veces le han sugerido escribir memorias, pero siempre ha declinado. La gente quería escándalo, no realidad, dijo él. Querían a una mujer aplastada por la gloria. Esa no fue su historia. Sin embargo, ha seguido de cerca la evolución del mito de Romy Schneider. Ha visto reposiciones de Sisi, leído biografías e incluso asistido al estreno del controvertido 3 días en Quiberon, la película que impugnó judicialmente. Perdió el caso, pero cumplió su compromiso. Le prometí a mi hija que siempre defendería a su madre, y lo hice. Sigue dolido por cómo el público recuerda a Romy, rota, adicta, inestable. No la conocían, insiste él. No era frágil. Reía constantemente. Le encantaba caminar descalza sobre la hierba. Atesoraba los domingos en casa de mis padres. Vivía por David y Sara. No era un ídolo, era una madre. Daniel mantiene lazos con antiguos colaboradores de Romy, productores, cineastas, incluso íntimos de Alain Delon. No guarda rencor hacia este último. Alain fue su amor primordial, confió a un periodista alemán. Nunca fue una rivalidad. Éramos dos figuras en épocas distintas de su vida. En los últimos años, se ha abierto más, especialmente tras la publicación del libro de Sara, La belleza del cielo. Ver a su hija confrontar la ausencia materna con tanta autenticidad lo conmovió profundamente. Ella restituyó la esencia de Romy, declaró al Le Monde, no el icono, sino la mujer. Ahora, Daniel dedica parte de su tiempo a guiar a jóvenes autores. En talleres confidenciales, no solo les transmite los secretos de la escritura o el reportaje, sino también la ética. Narren los hechos, pero no destruyan a la persona, les repite a menudo. Hay una frontera entre la verdad y la brutalidad. Y, sin embargo, algunos días, el pasado irrumpe violentamente. Cuando una melodía de Schubert suena en la radio, el favorito de Romy, cuando su nieta ríe igual que Sara antaño, o cuando un transeúnte en una librería le pregunta tímidamente, ¿era usted realmente su esposo? Sí, responde él lacónicamente. Fui su esposo, pero no añade nada, salvo que insistan. El dolor, incluso tras tantos años, aún aflora.
Merecía la verdad, dijo en una de sus últimas declaraciones. Merecía el amor, nada más. Y yo intenté darle ambos. Sara Biasini tenía solo 4 años y medio cuando Romy Schneider falleció. Sus recuerdos de su madre no son secuencias coherentes, sino fragmentos dispersos: un beso junto a la piscina, un desayuno servido en la cama, el rastro de un perfume. Crecer en Francia significaba que era imposible olvidar. El rostro de su madre estaba en todas partes, en fotos en blanco y negro, carteles publicitarios, reposiciones interminables de Sisi cada Navidad. Desconocidos la abordaban en la calle, susurrando con emoción: «Eres su hija, ¿verdad?», como si ella fuera un vestigio vivo de un espíritu desaparecido. Pero Sara no se sentía conectada con la leyenda. Se sentía abandonada por la mujer. Durante su infancia y adolescencia, Romy siguió siendo un enigma que no estaba segura de querer desentrañar. Su padre, Daniel Biasini, hizo todo lo posible por blindarla contra el torbellino periodístico. La crió en un entorno protegido, lejos de las luces parisinas. Mientras el público se regodeaba en teorías macabras sobre el final de Romy o lloraba a la estrella con énfasis, Sara enfrentaba una realidad cruda: existir sin madre y cargar con el peso opresivo de un legado impuesto. No quería ser su hija, confesó después. No por falta de amor, sino porque no sabía cómo asumirlo. Evitó entrevistas durante años. Nunca asistió a proyecciones de las películas de su madre. Rechazó ofertas de papeles que buscaban asimilarla a Romy. En cambio, forjó su propio camino. Estudios de historia del arte en la Sorbona, luego exilio en Estados Unidos, donde se unió a clases en el Lee Strasberg Institute en Los Ángeles y el Actors Studio en Nueva York, un océano entero separándola del espectro materno. De vuelta en Francia en sus 20 años, Sara construyó metódicamente su carrera como actriz, principalmente en los escenarios, raramente en pantalla. Optó por personajes discretos, introspectivos, sin ostentación. Lo que perseguía no era la gloria, sino la autenticidad. Y, sin embargo, a pesar de la distancia, el duelo la alcanzaba implacablemente. Coexistí con una mujer que no conocía, confió ella. Y, sin embargo, cargué con su dolor como si fuera mío. Solo en 2012, cuando la tumba de Romy fue profanada en el cementerio de Boissy-Saint-Savoyre, Sara colapsó. Una llamada de las autoridades. La sepultura de su madre había sido saqueada. La idea de que, incluso en el más allá, Romy no encontraba descanso, reabrió todas las heridas. 2 años después, Sara comenzó a escribir. No una biografía, no un panegírico, una carta. Una carta destinada a su hija, Anna Rosalie, nacida en 2012. Esta carta se convirtió en su libro publicado en 2018, La belleza del cielo. No es un homenaje ni una confidencia, sino una reconquista, la de una hija que aspira a recuperar no el mito, sino a la madre, la que un día la abrazó antes de desvanecerse sin despedida. Todos quieren recordarla, menos yo. Todos quieren llorar por ella, menos yo. El libro es crudo, lírico, a veces airado. Sara disecciona la maternidad. ¿Cómo asumir este rol cuando apenas conociste al tuyo? ¿Cómo proteger a tu hijo del legado de un dolor transmitido? Cuando me preguntan por mis recuerdos de ella, escribe, es como si me pidieran describir la parte más secreta de mí misma. ¿Cómo describir a alguien que solo conocí en pedazos? Pero a través del acto de escribir, se instaló una tranquilidad. Por primera vez, Sara se permitió llorar. No solo por la mujer que Romy había sido, sino por la madre que no tuvo. Y en este duelo, encontró una paz relativa. Habla de su padre con una ternura infinita. Nunca me mintió. Ni una vez. Incluso cuando la verdad dolía, nunca intentó hacer de ella un ícono inmaculado. La dejó humana. Su hija Anna se ha convertido en el vínculo intergeneracional. Fue al acceder a la maternidad que finalmente comprendió a Romy. En mi linaje, hay esta urgencia de decir te amo, dice ella. De nunca separarse enojados, porque sabemos lo que significa perder prematuramente. Su pareja, el director Gilles Lejeune, le susurró un día, no serás solo la hija de tu madre, serás la madre de tu hija. Esta palabra fue una epifanía. Por primera vez, Sara ya no estaba definida por la ausencia, sino por lo que podía legar. Hoy, en sus 40 y tantos años,
Sara Biasini continúa con su actuación, escritura y evocaciones del pasado con cautela. Pero lo hace según sus reglas. Honra a Romy no con monumentos o conmemoraciones, sino con la memoria viva y el afecto. No era impecable, ha dicho, pero era mía. Y ahora, a través de Anna, la entiendo mejor de lo que jamás imaginé. Daniel Biasini nunca persiguió los reflectores, pero al romper su largo silencio, nos entrega un tesoro raro. Un retrato de Romy Schneider esbozado no por la celebridad ni por los chismes, sino por el amor, el sufrimiento y la verdad desnuda. Entonces, ¿ves a Romy de manera diferente ahora? ¿Ha cambiado esta historia tu percepción de ella? Compártelo en los comentarios. Si su trayectoria te ha conmovido, difunde este vídeo a alguien que lo necesite. Suscríbete, dale un pulgar arriba y únete pronto para más historias que los titulares han distorsionado.